Les voy a confesar de que tengo una gran duda o contradicción de muchas de las cosas que les voy a mostrar en el editorial y bueno, veremos qué resulta. Pero siempre hay un libro que les recomiendo y mucho que se llama Los Ingenieros del Caos, de Giuliano da Empoli, que es básicamente el manual que hizo el movimiento 5 Estrellas en Italia hace más de una década, que es un manual de acción política basado en ellos toman dos variables. Una, un descontento material efectivo de la población, lo cual es un dato real. La población italiana la estaba pasando mal, había más desempleo, salario alcanzaba para menos, etcétera. Digamos, un descontento material efectivo, y a eso le suman el uso de tecnologías para poder decirle a cada persona lo que quiere escuchar sobre sus problemas cotidianos, cosa que hoy permite la tecnología, algo que no podía suceder de antes. Acuérdense que antes, cuando se pensaba un discurso político, se pensaba un discurso que pudiera llegar el mismo discurso a la mayor cantidad de gente. Ahora la tecnología permite que le llegue un discurso personalizado a cada persona. ¿Está mal o está bien eso? Bueno, hoy en día la tecnología lo permite, lo ha utilizado muy bien la ultraderecha global. Lo utilizan para mentir, lo utilizan para engañar, lo utilizan para torcer voluntades. Yo creo que, dada la herramienta, debería poder utilizarse también para ver qué tiene para decirle el progresismo, la izquierda, el peronismo, el kirchnerismo, el kicilofismo, el nacional y popular, lo que sea, porque la herramienta te lo permite sin mentir. Pero ¿por qué les cuento eso? Porque en ese libro está una suerte de manual, que es el que sigue Javier Milei. La verdad que es un libro que deberíamos haber leído hace mucho tiempo. Es un libro viejo, tiene 10 años. Entonces deberíamos haberlo leído hace mucho más. Tiene 10 años, no, tiene 10 años lo que sucedió, el libro un poco menos. Pero para entender qué es lo que estaba pasando, y por qué les digo lo de la contradicción, porque Milei sigue ese manual y no hay nada en lo que hace Milei que sea un exabrupto, que se enojó, que se le fue de las manos. Milei es un gran performático, un gran cosplayer, como se le llama ahora, un gran actor que ha estudiado un manual de comunicación y un manual económico, aplica ese manual económico y aplica ese manual de comunicación. Y es una gran duda que hacemos si nos dejamos distraer por ese manual de comunicación que vemos sistemáticamente, que es para tapar las consecuencias de su manual económico. Si le contestamos y entonces dejamos de hablar de las consecuencias de su manual económico, o sí, como voy a intentar hacer ahora, hablar de las dos cosas, del manual de comunicación y del manual económico. En el manual de comunicación incluye, entre otras cosas, el ataque sistemático a periodistas, todos los días, y ahora les voy a mostrar cómo eso está descrito en este libro. Incluye también la incitación al odio y a la violencia, lo cual no solo es grave, sino que es un delito que tiene consecuencias después en la vida real. E incluye también tapar lo que ahora también les voy a mostrar, que es las consecuencias de su manual económico. ¿Sí? Voy a intentar hacer las dos cosas. Antes de todo eso, porque también pasó desapercibido en todo eso, quiero que escuchemos a Ricardo Lorenzetti. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti es juez de la Corte Suprema, actualmente tiene 3 integrantes. Que él esté en la Corte Suprema lo transforma en un personaje muy relevante. Y la Corte Suprema tiene que resolver, entre otras cosas, qué hace con la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque Cristina Fernández de Kirchner está condenada. Vamos a poner directamente el audio 13, Grego, que es la frase, creo yo, más importante que dijo en una entrevista a Ricardo Lorenzetti en estos días respecto de qué puede pasar con la condena que está en las manos de la Corte. ¿O los recursos de vialidad y Cristina? Sí, por supuesto. Pero digo, antes de la elección, por ejemplo. Deberíamos, porque no hay ninguna razón para demorarlo más. Es un mensaje muy fuerte de Ricardo Lorenzetti, se puede leer en un montón de variables, en un montón. Se puede leer como un enojo de Lorenzetti con el gobierno, porque no puso jueces en la Corte que le respondan a él que quiere volver a ser presidente de la Corte.
Y como el gobierno quiere confrontar con Cristina, Lorenzetti le dice, te puedo sacar esa posibilidad. Se puede leer también como un pedido del gobierno de encarcelar a Cristina para tapar lo que está haciendo en materia económica. Se puede leer de muchas formas. Ahora, yo lo leo de las dos, de que hay una puja de poder de una corte absolutamente alineada con el poder económico y de una corte que está negociando con un gobierno que ya no sabe cómo hacer para tapar el fracaso de su manualcito económico, que a todas luces no funciona. Porque tuvieron que ir a pedir un montonazo de guita y de nueva deuda para nuevas generaciones al FMI, al Banco Mundial, al BID, a bancos, y pedirle incluso al gobierno de Estados Unidos que diga que va a apoyar en caso de que todo falle, y aún así los precios aumentan, los salarios cada vez alcanzan para menos, y los trabajadores seguimos perdiendo todos los días nuestra participación en el producto. Mientras tanto, Milei, vamos ahora directo al audio 7. Milei ayer, el Día del Trabajador, habló con Luis Gasulla en el programa El Observador y contó qué es lo que charló con el Papa. Vamos a escucharlo. Él me llamó por teléfono en medio de una nota que estaba haciendo con unos colegas tuyos y fue muy, muy afectuoso. Y después lo visité en Roma, yo le pedí perdón por mis exabruptos, tuvimos una charla maravillosa, me pidió que cuidara de los más vulnerables y yo me comprometí a documentarlo de manera directa o, digamos, vía la ministra Petovelo. Y eso generó un vínculo muy, muy interesante. Después lo volví a ver en la reunión del G7 y después tuvimos algunas llamadas telefónicas y donde básicamente él me decía, cuídame de los pobres. Y yo digo, creo que el trabajo le cumplí, porque si sacamos a 10 millones de personas de la pobreza... Y repite que sacaron a 10 millones de personas de la pobreza. Los datos muestran otra cosa, ahora les voy a mostrar algunos, pero hay que repetir que este gobierno lleva 15 meses consecutivos de caída de consumo. Digo, yo sé que nos escuchan muchas veces repetir esto, pero como el gobierno repite que sacó 10 millones de personas de la pobreza, hay que repetir que no es cierto. Y si cae el consumo durante 15 meses consecutivos no es cierto. Si aumentan los precios todos los días de la comida, no es cierto. El propio INDEC mostró que los supermercados mayoristas cayeron casi un 10% de sus ventas. Eso significa que el mayorista le vende menos al almacén, eso significa que el almacén vende menos. Y si el almacén vende menos, significa que la mayoría de la población argentina está comprando menos comida y artículos de higiene. Por ende es imposible decir que hay menos pobres. Y en ese contexto asume Martín Rapalini, va a ser un personaje importante en el próximo tiempo, como presidente de la Unión Industrial Argentina. La Unión Industrial Argentina es un sello que maneja Paolo Roca. Paolo Roca es el empresario que más funcionarios de gobierno puso, entre ellos al secretario de Trabajo Julio Cordero. Y Paolo Roca maneja la Unión Industrial Argentina, que dice representar a toda la industria argentina y representa los intereses de Paolo Roca, que no es la industria argentina. Es uno, muy grande, pero uno, de la industria argentina. Vamos a ir al TEP 23, porque Martín Rapalini, que es el nuevo presidente de la Unión Industrial Argentina, al cual nosotros estamos intentando entrevistar hace rato y no quiere, pero da entrevistas en otros medios, por ejemplo, en América 24, y le preguntaron sobre qué opina el nuevo presidente de la Unión Industrial Argentina sobre la reforma laboral. A ver. ¿Reforma laboral? ¿A fondo eso es lo que ustedes piden? Y nosotros queremos adecuar el sistema laboral. Vos pensás que en muchos que, bueno, hay todo lo que es convenios colectivos de trabajo son del año 70. Sí, claro. O sea, cuando vos ves cualquier país, digamos, va renovando casi, te diría, año a año. O sea, lo de la ley bases es un pequeño pasito, pero hace falta una reforma. Es un paso, por supuesto, hay que trabajar muy profundamente los distintos sectores, ¿no? Porque cada sector es distinto, la tecnología va cambiando, pero sin lugar a dudas hay que modernizar el sistema laboral. Pero
vuelvo a decir, es una parte más de todo este eslabón que hace a la competitividad y que bueno, y que después cuando a veces vemos los precios que decimos, che, ¿por qué son altos los precios en Argentina? Bueno, la suma de distorsiones. Y nosotros lo que estamos planteando es que tiene que haber un nuevo contrato productivo en el cual el Estado, los municipios, las provincias, la nación, los entes, los trabajadores, todos tenemos que acordar que tenemos que colaborar en que la Argentina sea más competitiva. La pregunta es cómo sea más competitiva. Por ejemplo, con un dólar barato la Argentina no va a ser más competitiva. Lo que está planteando el nuevo presidente de la UIA es que quiere reducir el costo laboral, que quiere reducir aún más los salarios, en una semana donde pasaron dos cosas para el presidente de la UIA. Tres. Una que asumió, otra que se murió un trabajador de su empresa, de Cerámica Alberdi, tragado por una máquina, justo cuando el gobierno, a pedido del FMI de Estados Unidos, habilita la llegada de maquinaria chatarra para la industria argentina, lo cual pone en riesgo a industria argentina que produce esas máquinas y pone en riesgo a los trabajadores que van a trabajar con máquinas que tengan menos condiciones de seguridad. Y la tercera cosa que le sucedió al nuevo presidente de la UIA es que hubo Consejo del Salario y el sector de los trabajadores pidió un aumento del 100% del salario mínimo, que está en su peor nivel en 30 años. Nunca tuvimos un salario mínimo peor en 30 años. Y el sector empresario que representa a Rapalini ofreció 15.000 pesos de aumento. O sea, 1 kilo de milanesa de nalga. Eso es lo que ofrecieron. 1 kilo de milanesas. Del salario mínimo. Ahora voy a hablar un poco más del salario mínimo, pero quiero mostrarles datos vinculados a esto que dijo Rapalini, que publicó el Instituto Argentina Grande, que les recomiendo que lo sigan, publican sistemáticamente informes muy interesantes. Porque vieron que el gobierno dice, aumentaron los salarios. Bueno, no, lo que aumentó son las horas que trabajan, que trabajamos. Y por eso, a veces, si nos pagan horas extra, cobramos un poquito más. Eso no significa que aumentó el salario. En este gráfico que les muestro del Instituto Argentina Grande, dice que la cantidad de horas promedio trabajadas creció 4,7% interanual en el cuarto trimestre de 2024. Esto marcó el número más alto de horas trabajadas de los que se tenga registro en los últimos cuartos trimestres. Esto ocurrió porque frente al crecimiento de la actividad del tercer trimestre, menor pero cierto, primero aumentó la cantidad de horas de cada trabajador y recién hacia el cuarto se sumaron nuevos ocupados. O sea, estamos trabajando mucho más. El otro dato que dio el Instituto Argentina Grande es el costo laboral. ¿Qué es el costo laboral? Dentro de todo lo que tiene que pagar una empresa, paga muchas cosas, tiene que comprar insumos, tiene que pagar la luz, tiene que pagar el gas, tiene que pagar transporte, logística, tiene que pagar un montón de cosas una empresa para funcionar. Dentro de eso está los salarios, que le llaman costo laboral. Estaría bueno llamarlo inversión laboral, porque nadie pagan un sueldo para que ese sueldo produzca. Entonces invierten en un sueldo para que ese sueldo produzca después rentabilidad. Así funciona. No es un costo, pero bueno, costo laboral lo llaman. Si ustedes ven el gráfico, básicamente baja, perdón, poneme el gráfico de vuelta, Griego, gracias. Baja el costo laboral. Baja. Ese pico que ven en el medio es el pico de la pandemia, donde las empresas tenían que seguir pagando los sueldos y no se producía porque el país estaba parado. Entonces el costo laboral dentro de sus costos subió, o sea que pueden sacarlo un poquito del análisis. Lo que ven es una caída sistemática del costo laboral. Durante 2024, dice el informe, el costo laboral cayó estrepitosamente. 25% el primer trimestre de 2024 contra mediados de 2023. Sin embargo, dice el informe del Instituto Argentina Grande, esto no redundó en un aumento de la inversión. Por el contrario, esta cayó 17,4%. Esto permite matizar el discurso largamente extendido de que en Argentina la inversión no crece porque el costo laboral es muy alto. Está bueno esto, porque lo que dice Rapalini es, nosotros no crecemos y no invertimos porque el costo laboral es demasiado alto. Bueno, el costo laboral cada vez es menor y aún así siguen sin invertir. Y en algunos casos tiene mucha razón que no inviertan, porque si tenemos un dólar barato, por el cual es más
barato, valga la redundancia, comprar un producto hecho en otro lugar que producirlo acá. En vez de invertir acá, lo compras afuera y lo vendés. ¿Es un hijo de puta el empresario que hace eso? Y no sé, por ahí no. Lo que sí es que eso significa menos puestos de laburo, menos industria argentina y menos crecimiento y movimiento interno de nuestra economía. Y por último vamos a sumar este otro dato del Instituto Argentina Grande, que va en línea del que les mostré del Centro Cifra, de la CTA, que básicamente muestra cómo cae sistemáticamente la participación de los trabajadores en el ingreso nacional. O sea, cómo esta diferencia entre que seguimos produciendo más mientras los salarios bajan, mientras el costo laboral baja, significa básicamente una transferencia de riqueza del sector trabajador al sector capital. Milei, sin embargo, no cree esto y ayer, en la charla con Luis Gasulla, decía lo siguiente. Ahí hay, digamos, hay títulos que cotizan y por lo tanto yo no podría estar dando información que podría ser entendida como información útil en el mercado. Nosotros somos optimistas en cuanto a que frente a todos los pronósticos catastróficos que tiraron, no se van a materializar. Todo el mundo tiene claro que frente a la volatilidad que se generó en la demanda de dinero en el mes y medio previo a la salida del cepo y que derivó en un salto en la tasa de inflación el mes de marzo, y todos pronosticando que se iba a acelerar, bueno, si estuviéramos en el mismo nivel ya sería un logro. Nosotros tenemos la expectativa y la esperanza que pueda ser menor. Bueno, los pronósticos catastróficos que decía Milei. Nosotros ya hemos dicho muchas veces que este gobierno no solo aumentó la pobreza, aumentó la indigencia, hay más despedidos, hay menos trabajo, aumentan los precios, el salario alcanza para menos, dejaron a la gente sin medicamentos, a los jubilados sin medicamentos, a los que tenían tratamientos importantes sin los medicamentos, eliminaron la obra pública, están reduciendo el presupuesto de ciencia, de salud, de educación, de todo. O sea, es catastrófico ya. Y que va a terminar peor, porque todas las experiencias anteriores donde hicieron lo mismo, donde hicieron una tablita cambiaria para hacer negocio financiero, mientras destrozaban la industria, termina mal. Termina mal. Y solamente lo van pateando para adelante, durante el año pasado, reventando los dólares que les habían ingresado del blanqueo y de la balanza energética para sostener el dólar baratito para los amigos banqueros, y ahora están haciendo lo mismo, pero con deuda por generaciones, con la guita que les dio el FMI para sostener el dólar baratito de acá hasta octubre. Entonces, por ahí de acá hasta octubre no es el cimbronazo y no es más catastrófico de lo catastrófico que es ahora. No significa que no sea catastrófico. Y nosotros lo vamos a advertir y lo vamos a repetir. Si no le gusta, ¿qué va a hacer? Y sobre todo vamos a mostrar las diferencias. Quiero que la escuchen a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, ayer, mientras el presidente decía que acá está todo fenómeno, que los salarios suben, qué sé yo, en la misma semana que, repito, mantuvo el salario mínimo en el peor nivel de los últimos 30 años. Miren la diferencia con Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, ayer. Pues estamos en un momento en donde el peso está bien, está bajo la inflación, acaba de salir el dato de empleo, el desempleo más bajo de los últimos años, de todos los años, el nivel más alto en empleo formal, el mejor salario. Quiere decir que lo que hacía falta en nuestro país pues era cambiar el modelo económico y tener como esencia pues no solamente a un sector muy pequeño de la población, a los de arriba, sino pensar realmente en el pueblo de México y pensar en las y los trabajadores de México, que esa es la esencia de lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México. ¿Qué planteamos ahora? Hoy estamos en que el salario mínimo alcanza para comprar 1.8 canastas básicas. Nuestro objetivo
es que alcance para 2.5 canastas básicas. Eso significa un aumento salarial sustantivo cada año. Tomen ese dato. El salario mínimo en México te alcanza para comprar 1.8, casi 2 canastas básicas en México. ¿Para cuánto alcanza en la Argentina? Este gráfico del Centro Cifra les muestra que en la Argentina la línea azul es la canasta básica alimentaria, la de indigencia, y la línea verde es la canasta básica de pobreza. Bueno, el salario mínimo alcanza para el 26% de la canasta de pobreza. O sea, mientras en México el salario mínimo les alcanza para casi 2 canastas básicas, acá nos alcanza para un cuarto. Un cuarto. Y si vamos a la alimentaria, que es... La canasta básica alimentaria es para que te levantes al otro día y vayas de vuelta a laburar o a hacer algo. Es la canasta de indigencia. Simplemente que comas. El salario mínimo en la Argentina no alcanza para cubrir la canasta de indigencia. Alcanza para cubrir el 58% de la canasta de indigencia. Ese es el salario mínimo que rige hoy en la Argentina de Milei. Tuvo picos muchísimo más altos. Hubo tiempos, como en el 2007, 2008, que el salario mínimo en la Argentina cubría una canasta básica y media. Perdón, de indigencia, perdón. Una canasta básica, una canasta de indigencia y media. Y que llegó al pico de cubrir el salario mínimo el 60% de la canasta de pobreza. Hoy está en el 26%. Esa es la diferencia. Hecho esto, esta actualización de la cuestión del manual económico, me meto con el título de la editorial que llama Como a los nazis. Como a los nazis es parte de una canción, ustedes saben, los que van a las movilizaciones y los que no les cuento, que cantamos todos los 24 de marzo, que decimos como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Siendo que la Argentina hasta mejoró eso, porque somos un ejemplo global a la hora de haber hecho nuestros juicios por delitos de lesa humanidad, nuestros juicios a los genocidas, con nuestra justicia local y ordinaria. Ordinaria no es mala palabra, con la justicia común juzgamos a los genocidas. Los nazis tuvieron que hacer un tribunal especial en Nuremberg. Pero en esta semana Milei se enojó mucho porque dijo que, ahora voy a eso, dijo que lo compararon con Hitler. No es así. La verdad que yo leí, él se refiere a una nota, a una editorial que hizo Carlos Pañi, después transformado por las desgraban en La Nación, donde Carlos Pañi hablaba de un autor que contó cómo fue la llegada de Hitler al poder y cómo se iban torciendo los discursos, y dijo que se ven cosas parecidas ahora. No lo comparó a Milei con Hitler. No es mi intención defender a Pañi, del cual he hablado muchísimas veces sobre cuáles son sus vínculos con los servicios de inteligencia, cómo estuvo procesado por el robo de mails a funcionarios y cómo es parte de todo ese entramado que hay que terminar en la Argentina de vínculo entre servicios de inteligencia, personas disfrazadas de periodistas y operaciones mediáticas. No es por ahí. Ahora, no fue esa la comparación. Pero yo sí, y explícitamente digo que este gobierno tiene discursos y rasgos fascistas exactamente iguales a los que tenían los nazis. Pero no es una opinión, lo dicen los archivos que ahora les voy a mostrar y que son documentos que publica tanto Milei como documentos de los nazis. Y se los voy a mostrar ahora. ¿Y por qué quiero mostrar esto? Bueno, porque estamos en un contexto en el cual Milei sigue promoviendo, por un lado, el odio y la violencia hacia periodistas, y por el otro lado, el odio y la violencia hacia todo el que piensa distinto. El capítulo de periodistas lo hizo ayer, ahora sí, poneme este largo tuit de Milei, que Milei se pregunta, si una persona no tiene ganas de hablar con el periodismo, ¿hay una ley que lo obligue? No hay una ley que lo obligue. Sigue Milei. Si una persona le manifiesta a los periodistas que no quiere hablar con ellos, ¿tienen los periodistas derecho a perseguir, hostigar, acosar a una persona para tener una respuesta? No tienen, no. Hasta ahí estamos bien.
Frente a la no respuesta, ¿tienen los periodistas derecho a golpear a la persona con el micrófono en la cara? No. No es lo que sucede, no pasa por ahí. Sigue preguntándose Milei. En caso de que la persona abordada por las cámaras sea de conocimiento público que es fotofóbico, ¿es lícito que el camarógrafo le ponga luces en la cara sabiendo que daña los ojos de la persona? Bueno, no. El camarógrafo no tiene por qué saber que es fotofóbico, en todo caso se lo puede decir amablemente que le quite el flash. Obviamente se está refiriendo a lo que hizo Santiago Caputo en estos días, que le quiso tapar la cámara al fotoperiodista Antonio Becerra y después lo intimidó sacándole una foto a su credencial. Sigue preguntando el presidente, esto es un tuit del presidente Milei. ¿Es lícito que los periodistas metan drones en la casa de una persona? No. Eso hacía La Nata, por ejemplo, en sus programas que mandaba drones a... No. ¿Es lícito, dice Milei, que los periodistas mientan, calumnien e injurien sin permitir que la persona agraviada pueda defenderse? Y si además el periodista recibe fondos públicos para hacerlo, no sé si es lícito o no es lícito, no es un delito. Las calumnias e injurias son un delito. Se eliminó ese delito, lo eliminó Cristina, en el caso de funcionarios públicos, porque era el mecanismo que utilizaba Carlos Menem para perseguir periodistas. Pero la verdad que yo le pregunto, lo digo al revés. Decir que un periodista miente no es un atentado a la libertad de expresión. Disentir con un periodista no es un atentado a la libertad de expresión. Publicar los datos que desmientan y refuten una publicación de un periodista no es un atentado a la libertad de expresión. Pero sigue el tuit de Milei. Dice, todas estas cosas el periodismo las hace regularmente y hasta la llegada de las redes sociales con impunidad total y absoluta. Por eso odian a las redes sociales. Hoy no pueden extorsionar y chantajear, sus ingresos caen y por eso pegan. Naturalmente, si en cada uno de los puntos notas el comportamiento depravado y violento del periodismo, depravado y violento, ahí entenderás la frase, no odiamos lo suficiente a los periodistas. Esto lo publicó Milei ayer. Y sigue con esta prédica de no odiamos lo suficiente a los periodistas, a la cual le preguntamos, ¿hasta dónde va a llegar ese odio, presidente? ¿Hasta dónde? Porque decirle mentiroso, contradecir a un periodista o refutar a un periodista no es un atentado a la libertad de expresión, siempre y cuando no estemos en un contexto en el cual sistemáticamente la misma persona que le dice mentiroso dice que no se lo odia lo suficiente. Porque ahí ya cambia. Porque bajo el lema de mentiroso, el otro día le metieron una piña a Roberto Navarro. Y no era por mentiroso, era porque decían que no se lo odiaba lo suficiente. No es solo Milei, vamos a mostrar cómo esto se reproduce en otros usuarios de Twitter. Este es Milei Emperador, que es una de las cuentas que se le atribuye a Santiago Caputo, que es al que Milei quiso defender con todo esto, que cierra diciendo no odiamos lo suficiente a los medios, ya directamente, a los medios. Y otro más, de ayer, que es el Gordo Dan, que se llama Daniel Parisini, que es una suerte de patota paraoficial del gobierno, donde directamente publica, Javo, ¿podés meter en cana a algún periodista por decreto como hizo Alfonsín, por favor? Esto no es cierto, Alfonsín no metió periodistas en cana por decreto, es falso. De hecho, se lo contesta Gabriel Levinas, que dice, nunca fue periodista detenido por decreto, era un analista político a quien se lo vinculó a un golpe de Estado, hijo de un militar, Rosendo Fraga, le cuenta contando esa historia. Pero la respuesta de el Gordo Dan es, Javo, ¿podés meter en cana a Gabriel Levinas? El Gordo Dan es el encargado de marcar a los funcionarios de gobierno que los van limpiando. Se ocupa de eso. El Gordo Dan marca a un funcionario de gobierno, ese gobierno sale del gobierno. Es un tipo muy poderoso hoy en la Argentina. Tiene una responsabilidad sobre las cosas que suceden. Y pide explícitamente al presidente que meta en cana a periodistas por lo que pensamos. Y ahora es Levinas, y ayer fue Nacho Girón, y anteayer fue Fontevecchia, y el otro día fue Brancatelli, y el otro día fue Navarro, y el otro día fue Pañi, y el otro día fue Bonelli, y el otro día... Es un día cada uno. Ahora les voy a mostrar cómo eso
también está diseñado. De hecho, perdón, te lo pido ahora, Grego, perdón, la imagen 47, para repetir e insistir que Milei no está enojado, que Milei no improvisa, que Milei no son exabruptos. No es que se enoja cada día con un periodista y lo ataca. No, él tiene, como les dije al inicio, un manual de trabajo copiado del movimiento 5 estrellas italiano, donde, acá está descrito en el libro, este libro es Los ingenieros del caos, de Giuliano da Empoli, dice, desde finales de 2013, el blog se está refiriendo, el movimiento 5 estrellas comunicaba, como comunica este gobierno, no por canales oficiales, sino a través de un blog de Beppe Grillo, que era un humorista, que era la cara visible de ese movimiento 5 estrellas. ¿Sí? Entonces comunicaban por ahí. ¿Por qué? Con los mismos argumentos de que a través de los medios no se podía, etc. Entonces dice, desde finales de 2013, el blog presentaba una sección dedicada al periodista del día. Por lo general, se trataba de un reportero que hubiera criticado el movimiento. Se le señalaba ante las masas de Grillini eran los seguidores de Beppe Grillo, como ejemplo de mala fe y corrupción de los medios de comunicación italianos y ocasionalmente se convertía en objeto de insultos y amenazas en la web. O sea, es una estrategia pensada, diseñada, calculada y ejecutada de forma perversa, todos los días agarrártela con un periodista distinto, el periodista del día, como bien explica acá el libro, para atacarlo. Y no solo señalarlo y que lo ataquen virtualmente, sino decir que no se lo odia suficiente y eso termina en ataques reales, como el que sufrió Roberto Navarro. Y el editorial se llama Como a los nazis. Bueno, vamos al video número 10. Yo les voy a decir algo importante. Yo no sé si está bien pasar este video que voy a pasar ahora. De hecho, tengo una contradicción, pero si no se los muestro no se entiende lo que quiero decir. Y además este video no solo lo reprodujeron en redes sociales, cosa que no sería una justificación, porque se reproducen muchas cosas en redes que yo decido no poner al aire, sino que está al día de hoy, y yo lo chequeé, en el Instagram del presidente. Este video que les voy a mostrar, que yo creo que no hay que difundirlo y me preocupa ponerlo al aire, porque si alguien que esté mirando lo toma en serio, puede ser grave, lamentablemente está en la cuenta personal y oficial del presidente. Bueno, ese es el argumento que encuentro en este momento para mostrárselos, para que vean lo que dice el presidente de los que piensan distinto que él, y para mostrarles después qué decían los nazis sobre los que pensaban distinto que ellos. Este es el video que está al día de hoy en la cuenta de Instagram de Milei. Con la destrucción argentina, no solo destruyó cuerpos, destruyó mentes. Los infectados perdieron toda capacidad de pensar por sí mismos, atrapados en una ceguera que los consumió por completo. Muchos eligieron infectarse con el virus solo por conveniencia y a cambio de beneficios. Otros nacieron sin futuro, condenados desde el inicio a una vida vacía. El país se sumió en el caos, caminando sin rumbo y persiguiendo ideales que los llevaron a la ruina. Pero no todos fueron infectados. Algunos resistieron, escondidos en las sombras, esperando el día en que el virus ya no pudiera contagiar. Aunque hoy QK12 sigue presente en muchos, su poder se debilita. La enfermedad sigue, pero ahora ya no contagia, se ha vuelto vulnerable. Y en medio de la destrucción, una esperanza ha surgido. Este video hablaba del virus QK12. Lo que se veía en las imágenes, para los que no estaban viendo en YouTube, eran un montón de dirigentes políticos, sindicales, estaba Néstor Kirchner, estaba Cristina, estaba Roberto Baradel, de los docentes bonaerenses, infectados por un virus que era el QK12. Estaban en modo zombie, cualquiera que haya visto películas de zombie, el zombie te quiere matar, si no lo tenés que matar vos. Y habla del que piensa distinto como un virus que hay que exterminar, que hay que sacar de la sociedad.
los nazis decían lo mismo. Hay un documento que se escribió el 20 de enero de 1942, estoy leyendo un artículo de La Vanguardia escrito por Eduardo Martín de Pozuelo, que consiguió un documento de los nazis escrito el 20 de enero del 42. Se juntaron 15 jerarcas nazis en la residencia de Heydrich. Heydrich era uno de los jerarcas nazis más importantes. Estuvo Adolf Eichmann, que fue uno de los nazis que se escondió aquí en la Argentina, en un caserón del barrio berlinés de Wannsee, y en menos de una hora pusieron en marcha la solución final con el fin de eliminar a 11 millones de judíos. Aquel plan criminal, estoy leyendo esta nota, tuvo su soporte teórico previo, tratado y difundido ampliamente en los manuales de historia sobre ese periodo del siglo XX. Sin embargo, lo que no es tan conocido es que a medida que avanzó la guerra y la victoria alemana se hizo inviable, el Tercer Reich siguió teorizando sobre las cuestiones que a sus ojos justificaban el genocidio. Y escribieron este documento, ¿sí?, que se titula Modelo para 30 tesis antijudías, que les voy a leer algunos fragmentos de ese documento. Vamos a ir mostrando qué decían los nazis de los judíos. Este texto, del que sus autores afirman que no se trata de una lista de tesis individuales, sino de un tratado coherente, aparece como una guía de supuestas razones para justificar el asesinato masivo de judíos. ¿Sí? Así, en los puntos 19 y 20, los nazis apuntan a la eliminación de los judíos, textual, una medida necesaria para que Alemania lograse una economía nacional a prueba de crisis con la creación del orden nacional socialista, económico y social, sin la participación de los judíos en la vida estatal. ¿Vieron que te dicen que... quédate en ese, perdón. ¿Vieron que te dicen que los QK-12 fundieron al país, que no tienen que volver, que te van a robar, que no pueden estar más? Lo mismo decían los nazis de los judíos. Pero recién les mostré que el presidente en su cuenta de Instagram tiene un video donde trata a los que pensamos distinto de él como un virus. Y a los virus hay que eliminarlos. Ahora sí, ¿qué decían los nazis? Vamos al siguiente. El nacionalsocialismo, dice la nota, vio a los judíos y a otras minorías étnicas como, textual, bacterias parasitarias que contaminaban el mundo y en las que anidaba una maldad intrínseca. Un ejemplo lo constituye el punto número 4 del escrito que encontraron, que reza, textual, instintos parásitos de ladrón. El judaísmo representa una mezcla rara, cohesionada por instintos heredados de ladrón. Por eso sería más correcto llamar al judaísmo conspiración herética contra la humanidad y no nación. El judaísmo pretende que la destrucción del Estado judío por los romanos fue la causa de la dispersión judía. Debido a esa dispersión, los judíos habrían desarrollado necesariamente el espíritu regateador. Y sigue, acá los nombra bacterias parasitarias. Y el razonamiento que mejor muestra el pensamiento nazi está en los puntos 17 y 18. Textual. Se puede hacer inofensivo al judío desenmascarado. El papel del parásito mundial judío en la vida cotidiana se parece al de la bacteria en la naturaleza. También los gérmenes patógenos viven de la destrucción de su hospedante. Condición para vencer una enfermedad es conocer el agente. El mundo sanará cuando se haya reconocido al virus de peste judío. Alemania, el país de la bacteriología, se ha adelantado a las demás naciones en cuanto a liberarse material y mentalmente de los judíos. Aplica las leyes de extranjería a los judíos porque los judíos son como aceite encima del agua, impiden el movimiento propio del agua. O sea, los nazis, para explicar el holocausto, decían que los judíos éramos una bacteria, que los judíos éramos un virus y que para salir adelante ellos habían adelantado al mundo y nos tenían que sacar del medio y limpiar. Y asesinaron a 6 millones. Y el discurso era el mismo. Que éramos un virus, que éramos una bacteria. Entonces no se puede dejar pasar esto. Y es una gran contradicción de si darle lugar y contestarle al presidente que habla de que no se odia lo suficiente, de que incita a la violencia y que los que piensan distinto somos un virus, y que el mismo día
que el día de ayer, reivindica la creación del Estado de Israel, reivindica que están desclasificando archivos nazis, pero tiene un discurso que dice lo mismo, que dice que el que piensa distinto es un virus, y a los virus se los elimina, a las bacterias se las elimina. Entonces esos discursos tienen que frenar, y no nos vamos a callar, porque todos los días elija un periodista para apuntarle. Porque el objetivo de esa estrategia, que repito, está pensada, está planificada, está diseñada y está ejecutada, es la autocensura del resto. Es que todos los periodistas que todavía no fueron señalados no quieran ser señalados por el presidente, entonces se callen y dejen de decir estas cosas. Y si se callan los periodistas, sí es una violación a la libertad de expresión y es una violación al derecho a la información de las personas que leen y escuchan a esos periodistas y a la información que esos periodistas producen, que se deja de producir y se deja de escuchar y se deja de leer. Ese es el objetivo de apuntar todos los días a un periodista distinto. Pero además de ser un objetivo, es riesgoso. Y le volvemos a decir al presidente, y se lo vamos a decir todos los días: basta. Basta. Porque es el mismo discurso que tenían los nazis. Y no fue una buena experiencia, y no es algo que la humanidad quiera recordar. Y nosotros queremos vivir en paz, vamos a seguir haciendo este periodismo, vamos a seguir haciendo periodismo profesional desde una mirada ideológica como siempre, como hacen todos. Y el presidente tiene que parar con esto. Es muy probable que no lo haga, es muy probable que hoy retruque, es muy probable que algún día nos toque a nosotros, bueno, ya le tocó a Roberto, y feo. Pero bueno, no vamos a dejar de marcarlo. Como a los nazis, 9:05.